Vamos a iniciar otra clase más y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las patologías en puentes de concreto armado. Las patologías se presentan generalmente en aquellos elementos como pueden ser los estribos, los pilares, las vigas, diafragma, las losas, ya que en la mayoría de puentes, en lo que viene a ser nuestro país, que es el Perú, se realizan de concreto armado. Por lo que este es un tema importante, el cual también debemos nosotros un poco estudiar y conocer y tener entendimiento. Las patologías. Las patologías son las responsables de cualquier cambio adverso de los mecanismos normales, de las propiedades físicas o químicas, o ambas en la superficie o en el interior de elementos, generalmente a través de la separación de sus componentes. Ahora bien, podemos encontrar dentro del grupo de patologías los que se aprecian en la diapositiva: contaminación por polución, cultivos biológicos, meteorización, eflorescencia, exudación, decoloración y manchado. Por ejemplo, a ver, la eflorescencia. La eflorescencia es un depósito de sales usualmente blancas que se forman algunas veces en la superficie del concreto. Y generalmente todos nosotros lo conocemos como el caliche, ¿no? Cuando decimos que la pared se está calichando, estamos hablando básicamente de un tipo de patología que en este caso es la eflorescencia. La exudación, por ejemplo, se da en líquidos o materiales como gel viscoso que brota de los poros de las fisuras o aberturas de la superficie. Tenemos asimismo la humedad, presencia permanente de agua en la superficie o dentro del concreto, lo que ataca el concreto por acciones físicas o químicas. Fisuras, que es la separación incompleta entre dos o más partes con o sin espacios entre ellos. Tenemos varios tipos de fisuras: las finas, medianas y anchas. Y como ustedes pueden ver en el cuadro de la diapositiva, ahí indica la dimensión, ¿no? Entonces esos son los tipos de fisuras, que es muy diferente hablar de una fisura y una grieta. La grieta es la separación incompleta entre dos o más partes, con un espacio mayor a 3 milímetros. Esa es la gran diferencia. Deflexiones. Es el resultado de las deformaciones causadas por los esfuerzos de flexión debido a las cargas impuestas. Y también tenemos el desplome, ¿no? Que es la pérdida de alineamiento vertical de los elementos estructurales. Una dimensión de 0,002 veces su altura, cuyo rango no sobrepasa los 7 milímetros o los 0,002. Sigamos. Tenemos otro tipo de patología, las fracturas o aplastamiento. ¿Qué vienen a ser estos? Son roturas del concreto debido a acciones que lo afectan. Sigamos. Tenemos también la distorsión, también tenemos lo que viene a ser el desgaste, la carbonatación, el incrustamiento y las picaduras. A ver, leamos lo que dicen las picaduras. Las picaduras: desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en la superficie debido a fenómenos tales como la corrosión o cavitación o desintegración localizada. Veamos, por ejemplo, ¿no? Del desgaste. ¿Cuándo se produce un desgaste? El desgaste se va a producir en superficies de pisos de concreto debido a la acción sobre ellas. Y la carbonatación es cuando se ve la presencia, la reacción de dióxido de carbono atmosférico con el hidróxido de calcio, que libera el clínker del concreto. Otras patologías que podemos observar también son los cráteres, las escamas, las estalactinas, estalagmita, evidencias de ataques químicos y descascaramiento. Por ejemplo, ¿no? El que podemos observar en las pistas o en el concreto, en las columnas, es el descascaramiento, superficie de forma laminar del concreto. Se produce un desprendimiento en estas superficies. Otra patología que también es posible de encontrar y que existe en una clasificación son los ablandamientos de masa, pérdida de resistencia, despasivación del acero, hinchamiento, corrosión del acero y las goteras. Y aquí en la gráfica podemos observar en la primera, que es el laboratorio
de construcción de la uni, cómo el techo está presentando zonas afectadas. ¿Qué tipo de afectación? Presentan afectaciones donde se ha producido el descascaramiento del concreto. Y en la parte inferior, ustedes están observando la presencia de fisuras por un lado, picadura en otro lado, corrosión de la varilla de acero y desintegración del material. Aquí, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de lo que viene a ser las escamas, fisuras, desintegración, en la parte inferior la corrosión en la varilla del acero y las picaduras. ¿Qué tipos de ensayo nosotros podemos utilizar? Dependiendo de las condiciones de la edificación y sus manifestaciones de daño, deben formularse el tipo de ensayos, su número y localización, de manera que esta labor signifique una representación de las condiciones de toda la edificación. Asimismo, algunos de los ensayos que usualmente se realizan en los estudios de patologías son los que vamos a ver a continuación. Tenemos tipos de ensayo para detectar la localización del acero, para poder medir el recubrimiento, para hacer pruebas de carbonatación, pruebas de humedad relativa, pruebas de contenido de cloruro, extracciones de núcleo, un ultrasonido, un esclerómetro, una prueba de adherencia, la nivelación de las superficies, plomo de muros, instalaciones de medidores, evaluación petrográfica, porosidad, medidas de potencial, velocidad de corrosión y pruebas de carga. Estos ensayos, a la mano derecha ustedes pueden ver cuál es el propósito de cada uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos la localización del acero. Determinar primeramente su existencia, facilitar la extracción de muestras de concreto y confirmar el diseño. Y así ustedes pueden observar cada uno de ellos cuál es el propósito que tiene. Asimismo también tenemos en la siguiente gráfica los ejemplos de los instrumentos que nos sirven para realizar el trabajo de campo cuando vamos a hacer el tema de patologías del concreto armado. Medidor de humedad, velocidad de pulso ultrasónico, el esclerómetro que casi todos lo conocemos, la pistola de Whitson y el pachómetro. Aquí vemos otros ejemplos, ¿no? Tenemos un microscopio de detector de grietas, un sistema de delineación de corrosión y la extracción de muestras, ensayos y análisis. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que nosotros vamos a iniciar las acciones para realizar la evaluación de las patologías? Lo vamos a dividir en este caso en dos etapas, ¿no? Una preliminar y la otra detallada. En la primera etapa vamos a ver los aspectos generales de la estructura, aspectos del medio ambiente, los aspectos relevantes, para que posteriormente veamos la revisión del proyecto original, ¿no? Ver todo lo que viene a ser el tema de campo y de gabinete para realizar una revisión adecuada sobre el origen de este proyecto. Posteriormente a la revisión documental, vamos a tener que ir a campo para realizar nuestra inspección visual. Seguidamente, iniciamos el proceso de levantamiento gráfico de daños, el recuento fotográfico y culminamos haciendo un planeamiento y definición de ensayos. ¿Qué nos dice? La inspección visual de las patologías del concreto es una metodología a emplear en una primera instancia para evaluar la estructura que presenta patologías, ya que nos va a permitir obtener rápidamente una noción sobre las condiciones generales y particulares en las que se encuentra. En nuestras características no es tan complejo desde el punto de vista de diseño estructural y de la agresividad en lo que viene a ser la exposición, ¿no? La inspección visual resulta mucho más efectiva si se realiza utilizando la guía para inspección de puentes publicada por el MTC en el año 2006. Vamos a ver un poco de los métodos de campo, ¿ya? La metodología propuesta por Juan Monjo nos establece que el estudio de patologías es el análisis exhaustivo del proceso patológico
con el objeto de alcanzar las conclusiones que nos permite proceder a la reparación consiguiente. Está conformado por 4 etapas de investigación que consisten en las siguientes. Tenemos la observación de campo, la toma de datos, el análisis de proceso y diagnóstico, y concluimos con la propuesta de actuación. Cuando tú vas a hacer el proceso de análisis y observación de campo, tienes que primero detectar qué lesión patológica existe, identificar la lesión y luego independizar lesiones y procesos distintos. Si es que vas a hacer la toma de datos, tienes que ver el hecho de que tienes que identificar la lesión. Tienes que ver los constructivos relativos a los materiales y elementos afectados por la lesión. Ambientales según la situación del edificio y de la localización. Luego las causas que han originado el proceso, distinguiendo entre las directas e indirectas. Luego la evolución del proceso patológico, el estado actual. Y finalmente en la propuesta de actuación tienes que plantear, ¿no?, tu propuesta de reparación de cuáles son las causas y efectos y cómo nosotros podríamos hacer para darle un mantenimiento a esta infraestructura que en este caso son los puentes. Y en síntesis, ya hemos conversado en la primera etapa acerca de las patologías que existen, pero este es un cuadro resumen que traigo para que ustedes ya puedan tener una idea firme y clara sobre las lesiones patológicas que se puede evaluar en un puente. Los vamos a poder dividir en 4 tipos. Las físicas, que vienen a ser los cambios de humedad de temperatura. Mecánicas, que son el desprendimiento, el impacto, las vibraciones excesivas, la erosión por abrasión, la erosión por cavitación, la socavación, la fisura, la grieta y la fragmentación. Las químicas, tenemos la lixiviación por aguas blandas, ataques de sulfatos, ataques de ácidos, la carbonatación, la eflorescencia, la oxidación, la corrosión. Y las biológicas tenemos la biorreceptividad, la biocapa y microorganismos que podamos encontrar. La inspección de campo y la toma de datos. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Detectar e identificar las lesiones patológicas. Luego, por medio de una ficha, vamos a realizar el proceso de inspección por unidades de muestra según su clase, su severidad, su área afectada. Posteriormente, el levantamiento gráfico o recuento gráfico de las lesiones que vamos a encontrar. Cuando realicemos el análisis y evaluación del proceso patológico, como indica en la parte inferior, tienes la muestra, vas a realizar un proceso de observación, un proceso de análisis, vas a evaluar la muestra tomada y consecuentemente vas a tocar el punto de evaluar resultados. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza una evaluación de las patologías. En este caso tenemos el ejemplo del puente Chanchara. Este puente del mapa conceptual que ustedes observan claramente está dividido en 2 tramos. Entonces ya tenemos una idea, ¿no? Vamos a tener un estribo derecho, un estribo izquierdo. Vamos a tener en medio un pilar y una superestructura encima. Del estribo derecho hasta el pilar va a ser un tramo. Del pilar hacia el estribo izquierdo otro tramo. Entonces por cada tramo vamos a evaluar los elementos de un puente. Y como se comentó en las primeras sesiones, tenemos en el puente una superestructura y una subestructura. ¿Qué elementos, por ejemplo, van a componer la superestructura para este puente, ¿no? Barandas, vereda peatonal, pavimento, tablero, viga principal, viga diafragma, junta de expansión y una losa de aproximación. Y en lo que se refiere a la subestructura tenemos los apoyos, los estribos derecho, el pilar central, la fundación del estribo derecho y la fundación del pilar central. Similar para el tramo número 2. Entonces vamos a ver el ejemplo de la evaluación de un puente de concreto armado en lo que se refiere a las patologías, ¿sí?
Determinación y evaluación de las patologías de concreto armado en los elementos estructurales del puente vehicular Chanchara de tipo Vigalosa en el río Pangoro, distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga, región Ayacucho, marzo 2016. Resultados. El objetivo principal de la presente investigación fue determinar y evaluar las patologías del concreto armado en los elementos estructurales del puente vehicular Chanchara, de tipo Vigalosa, en el río Pongara del distrito Pacasmayo, provincia de Huamanga, región Ayacucho, por lo que presentamos a continuación los resultados. Para lo que viene a ser este tipo de caso, vamos a ver, ¿no? Tenemos tipos de patologías presentes que ya lo conocemos. Con estos tipos de patologías vamos a aplicar el Manual de Evaluación de Puentes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del año 2006, donde nos habla de cómo calcular un nivel de severidad de patología. Pero para calcular este nivel de severidad necesitamos también nosotros conocer el porcentaje total de área afectada, que se va a establecer en las siguientes gráficas. La orientación donde se observará el puente se va a trabajar aguas abajo. Y aquí estamos viendo, ¿no? Lo que antes habíamos visto en un mapa conceptual, lo estamos viendo ahora ya in situ. Tenemos un tramo 1 y tenemos un tramo 2. Entonces, el tramo 1, así como el tramo 2, fueron evaluados tanto la superestructura como la subestructura. Y aquí nuevamente tenemos, para que ustedes puedan recordar, los elementos que componen la superestructura y aquellos que están compuestos por la subestructura para este caso específico. Entonces, como les he indicado, ¿no? Se va a utilizar la Guía de Inspección de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicado en marzo del 2006. Esta guía de evaluación nos trae un cálculo de nivel de severidad que va desde 0 hasta 5, teniendo unas condiciones desde muy bueno hasta muy malo, pésimo, respectivamente. Y aquí lo tenemos. Ustedes pueden ver la calificación desde 0 hasta 5 y cada uno lo que significa. 0 significa muy bueno, 1 bueno, 2 regular, 3 malo, 4 muy malo, 5 pésimo. Y ahí les está indicando qué significa cada uno de estas ponderaciones, qué es lo que nosotros vamos a identificar para poder calificarlo. Vamos a ver algunos casos, no vamos a ver todos. Por ejemplo, en esta primera vamos a evaluar lo que son las barandas. A la mano izquierda ustedes están observando la vista en planta de la evaluación que se está realizando a las barandas. Y a mano derecha ustedes observan la toma fotográfica in situ. A simple vista podemos observar que sí, efectivamente, el concreto armado se encuentra dañado. Vamos a ver, ¿qué patología se ha presentado? Presentó un desprendimiento, impacto, fisura, corrosión del concreto y erosión por abrasión. Categoría de nivel de severidad 3. Área afectada. Se ha realizado el respectivo metrado, metros cuadrados, para determinar cuánto es el área afectada. Pero aparte de eso también se ha detectado cuánto es el área no afectada. Se procedió a sacar una ponderación y nos damos con el resultado que el área afectada es el 85% y el área no afectada es el 14,91%, siendo el porcentaje de malo. Seguimos. Ahora lo estamos viendo ya por clasificación de las patologías encontradas en porcentaje, en un diagrama de torta. ¿Y qué es lo que observamos, no? Que el desprendimiento es la patología que más incide en este elemento evaluado. Luego posteriormente viene una pequeña descripción, ¿no? Donde indicamos cuánto es el porcentaje del desprendimiento, cuánto es el porcentaje de los impactos y de las demás patologías que hemos encontrado. Hacemos una breve descripción de por qué se pudo haber dado y finalmente concluimos indicando el nivel de severidad y qué significa. En este caso 3 significa que es malo. Entonces este elemento se encuentra en un mal estado de conservación puesto que presenta varias patologías.
Asimismo, vamos a ver ahora el caso de la vereda peatonal. De igual manera, tenemos las veredas peatonales. Lo que corresponde a las veredas peatonales, tenemos la evaluación. Hemos encontrado grietas, fisuras, eflorescencia, impacto y erosión por abrasión. De similar manera, hemos calculado el área afectada y hemos calculado el área no afectada, determinando que existe un 73,93% de área afectada, por lo que tiene una característica de regular. Número 2. Realizamos su diagrama de tortas, donde podemos apreciar que la patología más incidente es la eflorescencia, o sea, el caliche. Realizamos nuestra descripción de porcentajes para la interpretación de los datos y vamos a ver ahora el número 3. Pavimentos. Tenemos los pavimentos, como ya hemos visto en los anteriores casos, nuestra vista de planta y una foto de tomada in situ. Con esto lo que hacemos es realizar qué tipo de patología tenemos: grietas, fisuras, impactos, desprendimientos, erosión por abrasión, el nivel de severidad y el porcentaje de área afectada y área no afectada. En este caso también nos ha salido 2. Cuando hacemos su diagrama de torta, hacemos la interpretación, evaluamos, por ejemplo, en este caso el tablero. En este caso en el tablero nos ha salido también un porcentaje de 58. Como ustedes pueden observar en las gráficas, está señalando la zona evaluada. De similar manera se realiza para el tramo número 2. Tenemos los elementos y entonces tenemos que para el segundo tramo vamos a realizar de similar forma la evaluación de cada uno de los elementos considerados, ya sea para la superestructura o para la subestructura. Seguimos. Una vez que hemos culminado el proceso de evaluación, entonces vamos a sacar las ponderaciones por cada tipo de patología que hemos encontrado. En este caso, hemos encontrado grietas, fisuras, eflorescencias, impactos en ciertas zonas del puente, desprendimientos, corrosión del concreto, socavación en la parte inferior de los pilares, estribos. Hemos encontrado erosión por abrasión, erosión por cavitación, lixiviación, colonización y fracturas y humedad. Entonces cada uno de esos son los tipos de patologías que se ha determinado, con su respectivo porcentaje, una sumatoria para hallar cuánto es el 100% y de esta manera progresivamente evaluar cuál es el que tiene mayor incidencia. Y encontramos que la eflorescencia es la que ocupa el primer lugar, seguido de la erosión por abrasión. Aquí también lo vamos a observar, los mismos datos, pero en una tabla. Y finalmente también tenemos en lo que se refiere por cada componente: baranda, vereda, pavimento, viga principal, viga diafragma, juntas de expansión, losa de aproximación, los apoyos, el estribo derecho, el estribo izquierdo, el pilar central, la fundación de ambos pilares. ¿Cuánto es lo que corresponde al nivel de severidad? Vemos la gráfica donde estamos colocando cuál es el nivel de severidad que se presenta y que es más pronunciado. De similar forma para el tramo número 2. Aquí también tenemos la gráfica y vamos a evaluar los niveles de severidad, ¿no? ¿Dónde existe un nivel de severidad más alto? La losa de aproximación y en los apoyos. ¿Dónde existe un nivel de severidad más alto en lo que viene a ser el tramo 2? La losa de aproximación, los apoyos, el estribo izquierdo y la fundación del estribo izquierdo. Tenemos el acumulado de todas las unidades de muestra y cuánto es el porcentaje de área afectada y el nivel de severidad. El porcentaje de afectación de la muestra, los niveles de severidad comparando el tramo 1 y el tramo 2 por cada uno de los elementos. Finalmente se obtienen los resultados.
Determinando, ¿no?, de que el tramo 1 se encuentra regular, el tramo 2 se encuentra pésimo. Tenemos el porcentaje de área afectada. Prácticamente el área afectada es 60% del puente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que muchas de las zonas requieren urgente una propuesta de mantenimiento. Aquí algunas fotografías de la zona de estudio, del puente que ha sido evaluado. Como ustedes observan, ¿no? Tenemos nuestro pilar, nuestro tramo izquierdo, tramo derecho y nuestras fundaciones. Vemos al profesional realizando la toma de datos de campo en distintas partes del puente, con la finalidad de poder encontrar y posteriormente determinar qué tipo de patología presenta. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy respecto a las patologías del concreto armado en puentes. Como ustedes han estado observando, vamos insertándonos poco a poco en lo que viene a ser el estudio de los puentes. Eso sería todo. Hasta otra próxima oportunidad. Y entonces tenemos que para el segundo tramo vamos a realizar de similar forma la evaluación de cada uno de los elementos considerados, ya sea para la superestructura o para la subestructura. Seguimos. Una vez que hemos culminado el proceso de evaluación, entonces vamos a sacar las ponderaciones por cada tipo de patología que hemos encontrado. En este caso, hemos encontrado grietas, fisuras, eflorescencias, impactos en ciertas zonas del puente, desprendimientos, corrosión del concreto, socavación en la parte inferior de los pilares, estribos. Hemos encontrado erosión por abrasión, erosión por cavitación, lixiviación, colonización y fracturas y humedad. Entonces cada uno de esos son los tipos de patologías que se ha determinado, con su respectivo porcentaje, una sumatoria para hallar cuánto es el 100% y de esta manera progresivamente evaluar cuál es el que tiene mayor incidencia. Y encontramos que la eflorescencia es la que ocupa el primer lugar, seguido de la erosión por abrasión. Aquí también lo vamos a observar, los mismos datos, pero en una tabla. Y finalmente también tenemos en lo que se refiere por cada componente: baranda, vereda, pavimento, viga principal, viga diafragma, juntas de expansión, losa de aproximación, los apoyos, el estribo derecho, el estribo izquierdo, el pilar central, la fundación de ambos pilares. ¿Cuánto es lo que corresponde al nivel de severidad? Vemos la gráfica donde estamos colocando cuál es el nivel de severidad que se presenta y que es más pronunciado. De similar forma para el tramo número 2. Aquí también tenemos la gráfica y vamos a evaluar los niveles de severidad, ¿no? ¿Dónde existe un nivel de severidad más alto? La losa de aproximación y en los apoyos. ¿Dónde existe un nivel de severidad más alto en lo que viene a ser el tramo 2? La losa de aproximación, los apoyos, el estribo izquierdo y la fundación del estribo izquierdo. Tenemos el acumulado de todas las unidades de muestra y cuánto es el porcentaje de área afectada y el nivel de severidad. El porcentaje de afectación de la muestra, los niveles de severidad comparando el tramo 1 y el tramo 2 por cada uno de los elementos. Finalmente se obtienen los resultados. Determinando, ¿no?, de que el tramo 1 se encuentra regular, el tramo 2 se encuentra pésimo. Tenemos el porcentaje de área afectada. Prácticamente el área afectada es 60% del puente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que muchas de las zonas requieren
Urgente una propuesta de mantenimiento. Aquí algunas fotografías de la zona de estudio, del puente que ha sido evaluado. Como ustedes observan, ¿no? Tenemos nuestro pilar, nuestro tramo izquierdo, tramo derecho y nuestras fundaciones. Vemos al profesional realizando la toma de datos de campo en distintas partes del puente, con la finalidad de poder encontrar y posteriormente determinar qué tipo de patología presenta. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy respecto a las patologías del concreto armado en puentes. Como ustedes han estado observando, vamos insertándonos poco a poco en lo que viene a ser el estudio de los puentes. Eso sería todo. Hasta otra próxima oportunidad.